Buenas noches a todos, que Dios les pueda bendecir a cada uno, que se puedan sentir cómodos en este lugar, muy bienvenidos, y que en este momento nuestro Dios pueda estar hablándonos a cada uno de nosotros. Estamos en el mes de octubre y de este mes, como evangélicos, recordamos algo. ¿Alguien sabe qué recordamos en el mes de octubre? La familia, ¿qué más? La reforma. Recordamos las misiones, ¿sí? Es el mes en donde recordamos a las misiones, hacemos una actividad por ahí con énfasis en los misioneros, así como vimos el pedido de Baldi, de las cubiertas para este misionero que decidió en su corazón llevar la palabra de Dios a la comunidad aborigen de nuestra provincia. Y este es el mes en donde recordamos esto. ¿Y por qué es importante predicar en las misiones? ¿Qué es la misión? La definición de misión es un trabajo, una función o un encargo que una persona debe cumplir. Una definición. Trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. También es una acción de enviar, ¿sí? Como en el caso de misionero, Dios por ahí lo envió, o alguna iglesia lo envió a predicar su palabra a otro lugar, ¿sí? Acción de enviar es el poder, la facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Y como vimos en el ejemplo de este hermano que le di, el hermano Evaldo, que va a predicar, dedica su tiempo, dedica horas para las comunidades. Así también puedo mencionar a Oscar Kunding, ¿sí? A aquellos hombres que fueron a ayudar a techar el templo ahí en 2 de mayo. Él es también un misionero, está encargado de enviar, de llevar el mensaje de Dios, de ir a predicar a otro pueblo que no sea el suyo. Y así hay muchas formas de cumplir la misión de Dios y de predicar. En la ficción me puse a pensar en las películas. ¿Alguien vio Misión Imposible? ¿Sí? En la ficción se le encarga a un determinado grupo de personas, o a uno y su grupo, digamos, que cumplan una misión, ¿sí? Que logren desactivar la bomba atómica que va a destruir el mundo, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, un departamento gubernamental le pide a esas personas, a las mejores del mundo, no hay otras mejores que ellos, como evangélicos, que realicen ese trabajo, que vayan a cumplir esa misión. ¿En el mes de octubre? Eso pasa en la ficción. Pero ¿qué pasa en la vida cristiana? ¿A quién Dios le encarga que cumpla la misión? Recordamos de Mateo 28, ¿sí? 16 al 20 o 19 y 20. A todos. Buscamos Mateo, es reconocido este pasaje. Mateo 28 y vamos a leer de los versículos 16 al 20. Hace que nuestros corazones también estén. Y en esto se basa la misión nuestra, la misión de la iglesia, la misión de cada uno de los cristianos. El de ir y predicar, hacer discípulos, bautizar a todas las naciones y enseñarles. ¿Encontraron? Mateo 28, 16, dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le había encomendado una misión a sus 12 discípulos en ese momento allá, ¿sí? Le había dado toda autoridad, porque dice en el versículo 18, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, y con esa potestad que Dios me dio a mí, o que yo tengo por ser Dios, porque Jesús era Dios, era parte de Dios de la Trinidad, le encomendó a sus discípulos, a estos 11 que estaban aquí presentes, a que vayan y prediquen a todo el mundo las cosas que Él les había enseñado. Y estas personas, estos discípulos, algunos eran
pescadores. Algunos eran escribas, algunos eran cobradores de impuestos. Había muchas clases de personas de distintos rangos, de distintas clases de la sociedad con el maestro. Pero Jesús le había encargado a todos ellos a ir a predicar la palabra. ¿Y qué es ser un discípulo? Me puse a pensar. ¿Qué es ser un discípulo? Es aquel que sigue la vida y la enseñanza de su maestro. Entonces, nosotros podemos aplicarla a nuestra vida hoy. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un discípulo de Jesús. Si creemos en Él, si le hemos pedido que entre a nuestro corazón, somos sus discípulos y tenemos que seguir la vida y seguir las enseñanzas que Él nos dio. Buscamos 1 Corintios 1, el versículo 21 al 24. 1 Corintios 1, del versículo 21 al 24, y le voy a estar leyendo en dos versiones. Primero le voy a leer en la Reina Valera, que supongo que la mayoría tiene esa versión, y después le voy a leer en otra versión que es un poquito más clara, ¿sí? Dice así el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en la otra versión dice lo siguiente. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero todos anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Y Pablo aquí, cuando le escribe esta carta a la iglesia de Corintios, les dice, denme un minuto, bajo mis cosas porque si no se me va a armar un enredo acá. En el versículo 21, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios decidió salvar a cada uno de nosotros los que estamos aquí y los que no estamos con la locura de la predicación. Entonces yo me pregunto, ¿es importante predicar? Es muy importante. ¿Pero qué tenemos que predicar? ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? Y para saber eso, vamos a ir a ver lo que hacía Jesús o lo que hizo Juan el Bautista. Les invito a que busquen en Mateo 3, versículo 1 y 2, y ver cuál era el mensaje que empezó con Juan el Bautista, ¿sí? No quiero leer muchos pasajes porque se nos hace muy largo, pero en la profecía decía que Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino del Mesías, iba a preparar el camino de Jesús, ¿sí? Él iba como a allanar el camino, ¿sí? Y ya Juan el Bautista empezó a hacer lo mismo que fue haciendo Jesús, que lo vamos a ir viendo en los otros dos pasajes. ¿Encontraron? Mateo 3, 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse, lo que nos estuvo diciendo Rosana recién, en el pasaje que nos leyó. Y esto es lo que empezó a predicar Juan el Bautista. Ustedes tienen que arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estaba yendo para allá y hacía las cosas que yo veía para allá, pero veo en la palabra de Dios que eso está mal, tengo que dar vuelta y irme para el otro lado. En primer lugar, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mi hermano si le ofendí y dejar de hacer eso, revertir la situación, ¿sí? Cambiar mi mente, las cosas que hago, mi estilo de vida, el rumbo que tomaba. Y eso es lo que empezó a predicar Juan el Bautista. Ese era el mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, Jesús empieza su ministerio, una página más adelante, y dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que hizo Juan. Y Mateo 10:7 va un poquito más allá y ya Jesús le encomienda a sus discípulos, ¿sí? Le encomienda esta misma tarea que Juan el Bautista y él empezaron a hacer para que también sus discípulos lo hagan. Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad, le dice Jesús a sus discípulos, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No sé si prestaron atención en las canciones que cantamos hoy, pero en todas las canciones decía la palabra rey o reino. En todas. Hablaba de reino. Tu reino vino a mi vida. Tú eres mi rey. ¿Y qué quiso decir Jesús con esto? Que la gente tenía que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué es un reino para empezar? Un reino es un lugar físico de tierras donde vive la gente y que tiene como soberano a un rey. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hoy ya por ahí no lo vemos porque nuestro mundo está dividido en países, ¿sí? Hay democracia en la mayoría, hay un presidente que se vota y elige, pero en la antigüedad era así. Se definía un territorio que el rey conquistaba y había una autoridad suprema que era él. Él decidía todo, decidía lo que la gente tenía que pagar de impuestos, decidía quién vivía, quién moría, decidía las leyes. Él hacía todas las cosas, era la autoridad máxima. Y tomando como referencia esto, cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué quiere decir eso? Que la autoridad de Dios, la supremacía de Dios ya no estaba más allá arriba, lejos del alcance del hombre, sino que se había acercado a la gente. ¿Y qué demandaba este rey? ¿Cuáles eran sus leyes? Mateo 5, 21, 22. Aquí Jesús en este pasaje va puliendo un poquito las leyes que ya estaban, ¿sí? Dios en la antigüedad, cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, le dio los 10 mandamientos, ¿sí? Era lo básico de ahí. Después se desprendía un montón de cosas. Pero el pueblo de Israel tenía 10 mandamientos que tenía que acatar. Y aquí en Mateo 5, 21 y 22, Jesús, por ejemplo, nos da una enseñanza. Y dice así a la gente que le estaba hablando, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si esto es la ley que la gente en este tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra tenía que obedecer. Pero Jesús sigue diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o le insulte a su hermano merece morir.
merece la pena de muerte, porque para Dios es lo mismo que yo le quite la vida a alguien, a un ser humano, con un arma, con lo que fuera, o que le insulte y que de esa forma también le quite la vida. Entonces, cuando vino Jesús, no vino a sacar las cosas que ya estaban, ¿sí? Los mandamientos que ya habían, que ya Dios había estipulado, sino que vino a mejorarlo, vino a pulir un poquito más y vino a que nos cueste un poco más, porque era más fácil hasta ahí, ¿sí? Igual yo sacrificaba algo y ya Dios me perdonaba y listo. Pero cuando Dios me dice esto, cuando yo ya insulto a alguien o le miro feo o ya le rebajo con lo que le digo, es lo mismo, delante de Dios es lo mismo que si yo lo matara. ¿Qué dice en el 27 y en el 28? Del mismo capítulo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El que tenía relaciones sexuales con una mujer fuera del matrimonio o que no estaba casado con una prostituta, debía morir si era hallado. Pero Jesús dice, no, si vos mirás a una mujer para codiciarla, ya delante de Dios es el mismo pecado que si tuvieras la relación. Y ahí es donde se complica la cosa. Ahí es cuando el reino de Dios viene a la tierra, viene a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que poner todas estas cosas delante de Dios. Y esto fue lo que Jesús empezó a enseñar. Y así como estas podemos ver muchas enseñanzas que Él nos dio, que amemos a nuestro prójimo, que le tratemos al que está a nuestro lado como si fuera nosotros. Es complicado, complicadísimo. Pero ese es el mensaje, que la gente se arrepienta, que cambie mi forma de ver las cosas, mi forma de actuar, mi forma de decir lo que vivo día a día. ¿Para qué? Para que pueda demostrar a Jesús. Si yo quiero ser un discípulo de Él, un seguidor de Él, tengo que hacer lo que Él dijo. Y no es fácil, es complicadísimo. Pero es la tarea que Él nos comentó. Y es el mensaje que nosotros debemos proclamar. Es importante predicar para que la gente conozca a Jesús, para que Jesús sea el que cambie la vida de las personas, porque va a ser Él el único que va a cambiar la vida. Y al cambiarnos la vida, vamos a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ser salvo por su propia voluntad o por las cosas que haga, sino el aceptar a Jesús en su corazón. Es por eso que es tan importante predicar la palabra de Dios y hacer lo que el Señor nos pide. Eso de ir y llevar el mensaje para que todos se arrepientan de sus pecados. Ahora, ¿quién es el indicado para predicar el mensaje? ¿El pastor? ¿Los misioneros estos que nombramos? ¿Los ancianos? ¿El encargado de la obra misionera? ¿Quién será el indicado? Vamos a ver 3 ejemplos en la palabra de Dios de personas que fueron y llevaron este mensaje a su pueblo, a la gente que los conocía, o por ahí algunos también a gente que no conocía. Les invito a que busquen Juan 4. Vamos a leer del 13 al 18 y después del 25 al 42. Y esta es la historia de la mujer samaritana. Y ella es un ejemplo de alguien que llevó la palabra de Dios, que llevó el mensaje, cumplió con la misión. Juan 4, del 13 al 18, dice así, ¿sí? Anteriormente cuenta todo lo que sucedió cuando Jesús estuvo ahí en el pozo y la mujer vino, quiso sacar agua. Entonces, él dice el 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. O sea, el agua del pozo, ¿sí? que estaba ahí, que esta mujer vino a sacar.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá más sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y a partir del 25 le sigue contando Jesús y le dijo la mujer a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquí podemos ver un ejemplo de esta mujer que hizo el trabajo de predicar la palabra. ¿Y saben lo interesante? Que nadie le pidió que haga a ella este trabajo. Dice el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, parece que este es el Mesías, esta es la persona que estamos esperando, aquel que vino a salvar el mundo, porque me dijo todo lo que yo hice en mi vida, me confrontó con mi realidad, con lo que yo era. Y qué interesante, que nadie le pidió que ella vaya y busque a la gente de su ciudad y le cuente estas cosas, sino que ella por voluntad propia fue, hizo y trajo a un montón de gente y esta gente creyó por boca de ella y creyó por boca de Jesús, después por las cosas que Jesús le iba diciendo. Que Jesús es el Salvador del mundo. El segundo ejemplo, buscamos en Marcos 5 y vamos a leer del 1 al 20, es el endemoniado gadareno. Dios obra un milagro en esta persona. Y también Él cumple una función, de ser misionero, de llevar la misión, de ir y predicar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, para que otras personas lleguen a conocerlo, para que sea el Salvador de su vida. Marcos 5.
del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Sí? Jesús andaba con sus discípulos. Y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Entonces le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? O sea, Jesús al endemoniado. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Sí? Le empezaron a rogar a Jesús. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús produce un milagro en la vida de esta persona. Una persona que estaba atormentada. Vivía como un loco, o era, podríamos decir, un loco, ¿sí? Andaba por el cementerio, dando gritos, voces, se golpeaba, se lastimaba. Lo ataban y con lo que le ataran, él los rompía y hacía estragos y volvía a la libertad. Y andaba merodeando por todos lados. Pero Jesús hace un milagro en su vida, ¿sí? Lo libra de este tormento, de esta prisión, podemos decir, lo que él tenía, de estos demonios que lo estaban atormentando. Y en esta oportunidad también el endemoniado, o sea, nadie le pidió a él que vaya y predique, sino que el 18 dice que entrando él en la barca, o sea, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Aquella persona que fue sanada le pedía a Jesús: déjame, yo quiero ir con vos. Quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Pero en cambio en esta oportunidad Jesús le dijo: no te vayas conmigo. Mejor vete a los tuyos, a tu casa. Vete a tu pueblo donde sos oriundo. Vete allá y cuéntale a ellos las misericordias que Dios hizo en tu vida. Y nuevamente me llamó la atención que fue voluntad de él. Nadie le pidió, nadie le encargó. La voluntad nació de él, de ir con Jesús, ser un discípulo de él, pero Jesús le encomienda la tarea de que vaya a los suyos y les predique las maravillas que Dios había hecho en él. ¿Y él qué hizo? El 20 se fue y comenzó a publicar en Decápolis, ¿sí? Allí donde vivía, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y muchas personas capaz creyeron en el nombre de Jesús al ver este testimonio de esta persona que había sido sanada. Y el tercer ejemplo que vamos a ver son los mismos discípulos. Y les invito a que busquen en Lucas 9.
Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y ya en este caso distinto, Jesús llama y les encomienda la tarea a sus discípulos. Ya no es una disposición, una voluntad de cada uno de ellos, sino que Dios les pide o les da el encargo, la misión de llevar su palabra. Lucas 9, el versículo 1 al 6. Y dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús, ¿sí?, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y aquí en este tercer ejemplo, como les dije, podemos ver a Jesús que llama a sus discípulos, llama a esos 12 que él había escogido para que los siga, para que vayan aprendiendo sus enseñanzas. Y los encomienda esta misión. En primer lugar, le da el poder y la autoridad para hacer milagros. Y después le pide que vayan. ¿Que hagan qué cosa? Dice el 2. Que prediquen. Los envió a predicar el reino de Dios. Y ellos obedecieron. Dice el 6 que salieron, pasaron por todas las ciudades, las aldeas, y anunciaban el mensaje de salvación. ¿Por qué es importante que prediquemos? Porque Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda. Y nosotros tenemos la tarea, aquellos que ya conocimos a Jesús, aquellos que creímos en Él, que le pedimos que entre en nuestro corazón, tenemos la tarea de llevar este mensaje de salvación, que la gente tiene que arrepentirse de las cosas que está haciendo mal, las cosas que vemos en la palabra de Dios que vos estás equivocado, tenés que arrepentirte, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos ha venido a la tierra para que seamos salvos, para que podamos tener la vida eterna. ¿Quién es el indicado para hacer esto? Para llevar el mensaje. Somos todos indicados, no hay nadie. Hay gente que se va a disponer por sí sola de ir. Hay gente que se va a disponer a ir a un lugar y Jesús le va a decir: no, allá no, vete allá. Y a otro Jesús le va a llamar: vení, yo te mando allá, como puede ser un misionero, un pastor. Te mando a que estudies, que te prepares. Pero no hay un indicado. Todos somos los indicados y tampoco nos importa lo que fuimos, lo que somos. ¿Sí? Dios nos perdona y nos ayuda a que podamos llevar su mensaje para que muchas personas puedan llegar al arrepentimiento. Volvemos a 1 Corintios 1 y vamos a terminar de leer el 26 al 30. Primera Corintios 1, 26 al 30, voy a volver a leerle en las dos versiones, primero en Reina Valera y después en la otra. Y dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en la otra versión dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Recuerden cómo eran antes.
Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen más importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Dios nos eligió. Dios nos eligió a cada uno de nosotros para que llevemos su mensaje, para que las personas conozcan del amor de Dios. No éramos nada. Y así como el pasaje que leyó Rosana, cuando Pablo se presentó ahí en Atenas ante el Areópago, y así como decían los versículos al principio que leímos aquí en Corintios, que los atenienses, ellos eran muy sabios, querían escuchar palabras elocuentes, palabras de inteligencia. Y Pablo fue puesto ahí en ese lugar en donde estaban los más sabios del tiempo, y ellos querían escuchar, ¿qué era esto? De Jesús. Y en ese lugar, Pablo les comenzó a predicar. Pero tengan en cuenta, él estuvo observando primero, no es que fue y dijo nomás, él estuvo observando que en un lugar había un altar al Dios no conocido. Y ocupó eso para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí empezó. Yo vengo a mostrarle a ese Dios al que ustedes nos conocen, pero por las dudas lo tienen ahí en un altar para no quedar mal con él. Y ese Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que te creó a vos, a mí, a cada uno de nosotros, ese es el Dios que vino del cielo. No está más allá arriba, sino que bajó a la tierra, se hizo hombre, siendo Dios, y murió en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por las cosas que hicimos, que hacemos y que vamos a hacer mal, porque somos hombres y la maldad está en nosotros. Pero la cuestión es hacer lo que Jesús predicaba, es que nos arrepintamos, que cambiemos de actitud. Porque la vida cristiana es un continuo crecimiento. Y voy a dar el ejemplo de la escalera. Cuando yo me convierto a Cristo, estoy acá. A través de su Espíritu, Él me va a ayudar a que yo pueda ir mejorando y me ponga en este escalón. A medida que va pasando el tiempo, que yo leo en su palabra, oro, le pido, Él me va a ayudar a que yo suba al segundo escalón. Porque es paulatino. No es como un ascensor que yo subo de una para arriba, ¿sí? Sino que es como una escalera. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que dar el paso. Yo tengo que disponerme a seguir subiendo de nivel para acercarme más a mi Dios que está allá arriba. Puede darse que en nuestra vida nos quedamos estancados, nos quedamos acá y no seguimos. O puede pasarnos que volvemos para atrás, bajamos nuevamente, damos un paso abajo, o que bajamos otro, o que por ahí nos resbalamos y nos caemos y estamos de vuelta en el piso, donde empezamos. Pero a pesar de ello, Jesús nos ama. Y no importa la clase de persona que sea o que fuimos. No importa si estuvimos arriba y si nos caímos, si estamos de vuelta allá abajo, Él nos ama. Y quiere perdonarnos. Quiere que nosotros tengamos la vida eterna. Y cada uno de nosotros tiene que cumplir su voluntad. Y predicar con lo que hacemos, con lo que decimos, en cada momento. Que nuestra vida sea un ejemplo de que vivimos con Jesús, que Él está a mi lado. Eso no quiere decir que yo no me voy a equivocar, que yo no
no me voy a enojar con alguien, que yo me voy a pelear con alguien o que alguien esté enojado conmigo. No va a impedir porque va a suceder, porque somos humanos. Vamos a tener conflictos, problemas, nos vamos a equivocar. Pero el secreto está en arrepentirnos, en lo que dijo Juan, en lo que dijo Jesús, en lo que Jesús le pidió a sus discípulos. Prediquen que la gente se arrepienta. Y eso es lo divino. Que yo pueda arrepentirme, que yo pueda decir, mira, me equivoqué, hice mal, perdóname. Y haciendo eso es que vamos a llevar el mensaje de Dios a aquellas personas que lo necesitan. La gente de este mundo está cada vez más triste, más solitaria. La tecnología nos lleva a eso. Lo único que importa es lo que se ve. Y Satanás está ocupando esto para desviarnos, ¿sí? Lo más importante es lo que se ve y es mentira. No es lo más importante. Lo más importante es predicar. Predicar a un Jesús que vino a esta tierra, se hizo hombre, murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y esa es la tarea a la que nos dio. Y como les dije, no hay uno que sea más indicado que otro, porque cada uno tiene su lugar en donde hacerlo. Y qué bueno es que hay gente que de corazón van y hacen. No hace falta que Dios le pida o que alguien le encargue un trabajo, una misión de que vayan a León y a Irigoyen a predicar, sino que ellos disponen y se van. Qué bueno es que hay otras personas que se disponen, pero Dios les cambia de rumbo, como el endemoniado, ¿sí? Que él quiso ir con Jesús, pero no dijo, Jesús le dijo, no, vete a los tuyos, porque allá vas a ser más útil. Capaz vas a ganar más gente van a conocer de mí por tu testimonio. Y por ahí a otros, como a sus discípulos, le dio una tarea específica, los llamó y les dijo, vayan a aquellas aldeas y prediquen de que el reino de los cielos se ha acercado. Ya no está más allá arriba, ya no es algo imposible de alcanzar, sino que está entre medio de nosotros. Pero depende cada uno de nosotros de que le sigamos y que cumplamos con este objetivo. Romanos 14, el último versículo para terminar. (7 al 9), Romanos 14, el versículo 7, 8 y 9. Aquí Pablo también le escribe a la iglesia que estaba en Roma. Y le dice esto: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo quiere ser el Señor, quiere ser el Rey de nuestra vida. Y Él nos encomienda esta tarea a cada uno de nosotros, de aquellos que aceptamos, le aceptamos a Él en nuestro corazón, el de ir y de predicar este Evangelio. De que las personas tienen que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestra sociedad tiene que cambiar, pero nosotros también tenemos que cambiar. Porque si yo no soy de ejemplo, no voy a poder ser de bendición, no voy a poder cumplir el mandato que Dios me encomendó de ir y predicar. Por ahí no soy el indicado o no me siento indicado, así como yo no me siento el indicado de estar hoy presente delante de ustedes y compartirles esta palabra. Pero eso no tiene que ser un impedimento para que yo diga no. Yo sé que no hay nadie otro que predique hoy porque están todos en el Congreso. Voy a predicar, aunque no me sienta el indicado. Y a veces nos pasa eso. Nos sentimos que no somos el indicado. ¿Quién soy yo, Señor, para estar acá? ¿Quién soy yo para ir y hablar? Pero qué bueno es estar atento, así como Pablo. Y por ahí estar observando
Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, que nos muestra ahí en el momento justo lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. Así como él que vio que había un altar al Dios no conocido y ocupó eso para predicar, para llevar el mensaje de salvación a estas personas que eran los más sabios de su momento. Ellos eran los máximos. Pero a pesar de ello, Dios eligió a Pablo. A pesar de que él tenía estudio, por ahí era una persona estudiosa más que los discípulos mismos de Jesús, pero le escogió a él para que también en ese lugar estas personas puedan conocer de Dios, conocer el mensaje de salvación. Les invito a ponerse de pie. Y no sé en qué situación te encontrás hoy. Si ya sos hijo de Dios, si lo entregaste tu vida a Él, qué bueno. Porque ya tenés la salvación, tenés la vida eterna. Pero por ahí le entregaste tu vida. Pero no continuaste con ese crecimiento. No seguiste aprendiendo de Él. Nadie te enseñó o no leíste su palabra. No sé cómo te encontrás. Pero por ahí quedaste en ese punto en donde solo la aceptaste y no seguiste desarrollando tu vida. Y Dios te pide también que en esta noche tomes una decisión. Si ya le conoces a Él, que puedas decidir de ser un ejemplo de vida para aquellos que te rodean. De llevar este mensaje, esta palabra a aquellos que realmente lo necesitan. La mayoría de la gente está amargada, está triste. No tiene paz, no tiene gozo. Y las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos no nos pueden llenar de esto. Por más bienes, dinero, cosas que tengamos, adquiramos, los mejores títulos, la mejor sabiduría, nada de esto va a llenar la necesidad que tenemos de Dios en nuestro corazón. Les invito a que inclinen sus rostros y que cada uno pueda estar orando. Y no sé si hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no le ha entregado su vida a Él. Esta es la oportunidad para poder hacerlo. Jesús quiere salvarte, quiere darte la vida eterna, quiere que seas un hijo de Él. Él te eligió para darte la salvación, para que seas un escogido. Y si todavía no has tomado esta decisión, no has aceptado a Él en tu corazón, esta noche es la oportunidad de poder hacerlo. Para que Él entre en tu vida, para que su Espíritu entre en ti, pueda morar en ti y te ayude por ahí a cambiar todas esas cosas que no estás haciendo bien. Que cuando ves en la palabra de Dios dice, no, estoy haciendo mal, estoy equivocado, le estoy errando. Y este es el tiempo en que Dios nos da para que podamos arrepentirnos, que podamos aceptarle a Él en nuestro corazón. ¿Hay alguien? Como también lo dije, por ahí ya aceptaste, lo tenés a Jesús en tu corazón, pero nunca has desarrollado tu vida cristiana, nunca fuiste más allá, nunca creciste. Este también es el tiempo en que puedas reconciliarte nuevamente con Dios, puedas pedirle perdón por las cosas que no hiciste y puedas a partir de hoy encomendar tu vida a Él y hacer lo que Él nos pide. ¿Qué es lo más importante? Es predicar su palabra. Es llevar la salvación a aquellos que están a nuestro lado. Dios te va a dar las capacidades, los dones, los talentos, te va a dar las palabras necesarias para que vos puedas dar en el momento correcto. Pero tus acciones también tienen que demostrarlo. Tu forma de vivir diaria tiene que estar en sintonía con Dios, porque si no, no va a valer nada. Tu testimonio va a chocar con lo que vos vas a decir. Así que este también puede ser el tiempo en que digas, Señor, no estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, te pido perdón. Quiero que me perdones para poder cumplir con la misión que tú nos encomendaste, el de predicar tu palabra, el de hacer discípulos, de ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Esa es nuestra tarea, la tarea de cada uno de nosotros. No hay un indicado, sino que todos somos los indicados para poder hacer esto. Que en nuestra vida diaria podamos poner esto en primer lugar y que sea nuestra tarea la de llevar el mensaje de salvación a aquellos que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has amado. Nos has amado primero, como lo vimos en tu palabra, nos has elegido, fuiste tú el que nos elegiste para que creyéramos en ti. Gracias por la predicación de la palabra, porque a través de ella las personas te pueden conocer. Gracias porque hay gente dispuesta, Señor, para hacer esto, para predicar, para llevar tu mensaje a través de un mensaje, de un versículo, de un aliento, de lo que fuera. Gracias porque hay gente que sin que nadie le pida han decidido hacerlo. Gracias porque hay gente también que tú has llamado y les has encomendado esta tarea. Y gracias porque ellos nos ayudan y nos guían en cada momento. Y podemos ver tantos ejemplos de personas acá en nuestra provincia, de que dedican su tiempo, las cosas que tienen, su dinero para poder llevar tu mensaje. Gracias por ello, Señor. Que tú puedas bendecirlos, puedas acompañarlos. Pero, Señor, si somos aquellos que tú una vez nos has llamado y que todavía no hicimos esta tarea, o no estamos haciendo nuestro diario vivir en las cosas simples que hacemos, el de poder predicar con nuestras acciones, con las palabras, con los versículos de tu palabra, que tú has venido a esta tierra y que quieres que nos arrepintamos de las cosas malas que hacemos, que podamos empezar a hacerlo. Que podamos hacer esto, Señor, para que muchos lleguen a conocerte, porque eso es lo único que va a importar. Cuando nos presentemos delante de ti allí, cuando tú vengas, Señor, tú solamente nos vas a demandar estas cosas. ¿A cuántos has ganado para mí? Eso es lo que realmente importa en esta vida. Muchas veces nos afanamos por las cosas que nos rodean, las cosas que vemos, las cosas materiales, Señor, que se estropean, que se quedan aquí. Ayúdanos y perdónanos, Señor, para que esto no sea nuestro objetivo, sino el objetivo de predicar tu palabra y que las personas te conozcan a través de nuestro ejemplo, a través de lo que decimos. Que puedan tener un cambio, Señor, que tú puedas darle el gozo, la paz que tanta gente necesita, que tanta gente haya angustiada en este tiempo, Señor, por la pandemia, por tantas cosas, porque está enferma, no tiene trabajo. Pero nosotros tenemos las palabras para ayudar a estas personas. Ayúdanos a poder hacer nuestro trabajo, a encomendar esta tarea que tú nos has dado, de poder predicar a aquellos, Señor, que no te conocen a ti, y que seamos un canal de bendición para aquellos que nos rodean y que la gente pueda conocerte a ti a través de cada uno de nosotros. Bendícenos en esta noche, bendice a cada uno que está aquí presente, bendice a aquel que ha tomado una decisión, Señor, que te ha pedido en esta noche que tú puedas cambiarlo, que puedas ayudarlo a mejorar, para que tu poder se pueda manifestar en él y realmente pueda ser un ejemplo de vida en ti. Gracias porque nos permites tener esta libertad de abrir tu palabra, de leer en ella, y gracias porque nos las has dado, Señor, y porque podemos aprender también de ti en ella. Gracias por todo lo que nos das y gracias por el amor que nos has tenido y porque has muerto por nosotros allí en la cruz del Calvario y has derramado tu sangre para que esos pecados sean limpios y estemos aceptos delante de ti. Bendícenos y gracias por todo, Señor. En tu nombre lo pido. Amén.